El 15 de septiembre de 2023, la policía llegó a una casa ubicada en Great Barrow, cerca de Chelmsford, Essex, Inglaterra. Desde hacía varios meses atrás, los vecinos notaban comportamientos extraños de parte de los propietarios. Ninguno de los dos adultos, de 70 y 71 años, que vivían allí, salían a la calle o recibían visitas. Sin embargo, se podían observar sombras recorriendo la casa de un lado al otro, de manera errática. Supuestas vacaciones, miedo a la emergencia sanitaria, todo parecía un justificativo para su ausencia, pero en realidad eran las huellas del plan perfecto. Las interrogantes fueron respondidas cuando la hija menor del matrimonio, de 36 años, abrió las puertas a los agentes. La declaración de la mujer quedó captada en una cámara de video de la policía y fue rápidamente difundida. Los detalles del caso conmocionaron y horrorizaron a toda Inglaterra, incluyendo a los detectives más experimentados. Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. Virginia McCulloch nació en 1988 en el condado de Essex, ubicado en Reino Unido. Fue la menor de 5 hijas de John McCulloch, nacido el 8 de enero de 1949, y de Lois, nacida el 15 de octubre de 1948. Virginia tuvo una infancia aparentemente normal, excepto por la tensa relación con sus hermanas. Todas la describían como una mentirosa compulsiva, demasiado excéntrica y socialmente torpe. Además, entrada la adolescencia, comenzó a tener comportamientos rebeldes, llegando a fugarse del hogar en varias ocasiones y fumar constantemente. Llegada la adultez, la diferencia entre la personalidad de Virginia y sus hermanas se volvió más notoria. Mientras que ellas se casaron, abandonaron el hogar familiar y tuvieron hijos, Virginia continuó viviendo con sus padres. Durante el año 2017, la joven fue despedida del bar donde trabajaba como camarera y comenzó a pasar todo el tiempo recluida en su casa. Prácticamente no tenía amigos y se relacionaba únicamente con sus padres. Contrariamente a su hija, John y Lois tenían una vida social muy activa. A él le gustaba jugar al billar y al golf, además de ser el payaso de todas las reuniones. Si bien trabajó durante casi toda su vida como profesor de estudios empresariales en la Universidad Anglia Ruskin, para ese entonces ya estaba jubilado. Lois, por su parte, tenía amigos por correspondencia en todo el mundo. Amaba con locura el mar, por lo que solía hacer escapadas a la costa con su marido. Incluso planeaban mudarse a Clacton-on-Sea, una ciudad de Inglaterra cercana al océano. Aunque la vida de los McCulloch parecía a todas luces ideal, lo cierto es que llegada a la vejez, ambos tenían muchos problemas de salud, tanto física como mental. John padecía de hipertensión, diabetes tipo 2, hipocolesterolemia y glaucoma. Lois, por su parte, tenía agorafobia y rasgos de trastorno obsesivo-compulsivo. Al ser la única hija que aún vivía con ellos, Virginia debía encargarse de cuidarlos. Solía salir a hacer las compras y acompañarlos a sus constantes visitas con los médicos. Sin embargo, en algún momento de 2018, Virginia les comentó a sus padres que tenía quistes benignos que requerían tratamiento. Sus supuestos problemas de salud le impedían cuidarlos como antes. A partir de entonces, comenzó a pedirles que realizaran todo tipo de cosas, como comprar comida rápida. En 2018, consiguió empleo desde la comodidad de su casa, como diseñadora de páginas web, o al menos eso fue lo que le dijo a sus padres. Como los ancianos no entendían cómo utilizar la banca online, Virginia se ofreció a controlar sus finanzas. Además, les dijo que pronto se convertiría en una gran artista, lo que les traería beneficios económicos. Tanto Lois como John pensaban que su hija tenía un buen empleo y un gran futuro, pero la situación en realidad era completamente distinta. Lo cierto es que Virginia no tenía empleo y pasaba la mayor parte del tiempo gastando el dinero de sus padres en sitios de apuestas online. Llegó a perder alrededor de 21,000 libras de manera fraudulenta
además de acumular grandes deudas de tarjetas de crédito a nombre de John y Lois. Cuando ellos comenzaron a sospechar que algo extraño pasaba con sus finanzas, la mujer falsificó documentos para cubrir las huellas. La situación se enrareció aún más cuando Virginia comenzó a pedir préstamos, alegando que la empresa donde trabajaba no le pagaba porque había sido víctima de ciberataques chinos. Incluso inventó correos electrónicos falsos de la Autoridad de Conducta Financiera, sugiriendo que se les debía más de 160,000 libras, en concepto de indemnización, unos $204,000. A pesar de estos problemas, puertas afuera, la familia parecía vivir en total armonía, o al menos así fue, hasta junio de 2019. A partir de entonces, John y Lois dejaron de ver a sus amigos y familiares. No obstante, continuaban hablando con ellos por mensaje de texto. La emergencia sanitaria de 2020 pareció una justificación para todos sus allegados, quienes estaban cada vez más preocupados por su ausencia. Después de todo, eran personas mayores y debían guardarse más que el resto de la gente. Pero cuando llegó el 2023 y los McCulloch seguían negándose ver a sus conocidos, incluidas sus otras 4 hijas, las sospechas se acrecentaron. Los vecinos notaron que las cortinas de la casa estaban siempre cerradas, por lo que no se podía ver si había alguien dentro. Phil Sargent, quien vivió al lado de la familia durante 20 años, afirmó haber visto movimientos de sombras. Estos eran bastante erráticos, lo cual era extraño, considerando que tanto John como Lois tenían problemas de salud. Por otro lado, Paul Hastings, un verdulero del centro comercial Vineyards, cercano a la casa de los McCulloch, comenzó a notar actitudes extrañas por parte de Virginia. La mujer le comentó al pasar que sus padres, que solían comprar productos en su tienda, ya no vivían en Great Barrow. A Paul le pareció extraña la repentina mudanza, pero no tanto como lo que sucedería después. Luego de eso, Virginia comenzó a frecuentar la tienda hasta 4 veces en un día, para luego desaparecer por periodos de 15 días. En una de sus visitas al local, le dijo al vendedor que la policía la estaba buscando, porque creían que había asesinado a sus padres. Paul se preocupó, pero también recordó que la mujer era algo excéntrica y que solía decir mentiras. Decidió simplemente olvidar aquella conversación, pero los comportamientos inusuales siguieron. Durante el verano de 2023, Virginia le comentó a Paul y a otros vecinos que estaba embarazada, pero todos advirtieron que la mujer simplemente había creado un bulto debajo de su ropa. Nuevamente pensaron que todo era producto de su extraña personalidad. Alan Thompson, quien alquiló un televisor a los McCulloch, también comenzó a sospechar del accionar de Virginia. La mujer lo llamó por teléfono para cancelar abruptamente el alquiler en nombre de sus padres. Cuando el personal del señor Thompson llegó a la casa familiar para recogerlo, Virginia le dijo que no podían ingresar a la propiedad y que el televisor ya estaba preparado junto a la puerta principal. Si bien el empleado le pareció una situación extraña, prefirió no entrometerse. El 18 de agosto de ese año, la policía de Essex acudió a la casa de los McCulloch en Great Barrow, cerca de Chelmsford. Los había llamado la propia Virginia porque supuestamente había sido agredida en el patio trasero. Invitó a la policía a entrar a la sala de estar y conversó sobre el presunto agresor. Finalmente, la acusación quedó en la nada. Pero los vecinos ya no parecían creer en los cuentos de Virginia. Les parecía por demás sospechoso que ni Lois ni John salieran de la casa hacía tantos años. Y finalmente, los comportamientos extraños de la familia fueron advertidos por la persona indicada. El médico de cabecera de John y Lois notó que ambos llevaban mucho tiempo sin acudir a las citas, cancelando constantemente. Sus ausencias habían sido explicadas por su hija, que ofrecía una serie de excusas para cada cita, que cancelaba en nombre de sus padres. Luego ella pasaba a recoger los medicamentos a nombre de ellos. Pero lo cierto es que ambos eran personas mayores, que padecían varias enfermedades, por lo cual era sumamente extraño que no acudieran al consultorio, sobre todo John, quien sufría complicaciones de salud que requerían una revisión constante. En septiembre de 2023, cuando no pidió recoger su receta habitual, el médico se preocupó. Decidió llamar al equipo de protección del Consejo del Condado de Essex.
les relató a los empleados su preocupación por el bienestar de sus pacientes. Los miembros del equipo de protección llamaron a la policía del condado, que inició una investigación por la desaparición de John y Lois. El 13 de septiembre, llamaron a Virginia para preguntarle sobre el paradero de sus padres. La mujer solo atinó a responder que estaban de viaje y que regresarían en octubre. Supuestamente no se habían llevado sus celulares, porque no sabían realmente cómo utilizarlos. Pero los agentes no creyeron en sus dichos, y el 15 de ese mismo mes, consiguieron una orden de registro para allanar la casa de los McCulloch en Great Barrow. Virginia abrió la puerta y se encontró cara a cara con la policía. Sin dudarlo, dijo que sabía por qué estaban allí. Luego señaló hacia una especie de mausoleo e indicó que su padre estaba escondido allí porque ella misma lo había asesinado. Los agentes no salían de su asombro. La mujer le sugirió ir a la cocina para poder charlar mejor. Una vez que se sentaron, confesó que también había ultimado a su madre y que su cuerpo estaba oculto en un armario del dormitorio de arriba que había sido sellado. Cuando los agentes se dispusieron a buscar los cuerpos, supieron que Virginia no mentía. En una habitación encontraron una cama con una especie de altar, improvisado con algunas mantas y cuadros. Debajo, dentro de un saco de dormir, yacía el cuerpo de John, guardado en aquella especie de tumba, construida rudimentariamente con bloques de hormigón. El cuerpo de Lois también estaba escondido donde Virginia había mencionado, detrás de sacos de dormir y edredones, en un armario del piso superior. La mujer también les indicó a los detectives la ubicación de un cuchillo que había usado como arma homicida, así como un martillo que dijo todavía tendría sangre. Ambos indicios fueron encontrados en la vivienda. Cuando los agentes se dispusieron a arrestar a Virginia, la mujer respondió visiblemente avergonzada, que siempre supo que ese día llegaría. Acto seguido, expresó que merecía recibir lo que le correspondía, en términos de sentencia, porque era lo correcto y podría darle un poco de paz. A pesar de mostrar algo de arrepentimiento, Virginia parecía regocijarse en la cantidad de tiempo que las autoridades tardaron en descubrirla. «Anímense, al menos han atrapado al malo», les dijo con calma a los agentes que la esposaban. Los restos de John y Lois fueron trasladados al servicio forense para que se realizaran los estudios correspondientes. Gracias a los registros dentales, los expertos pudieron comprobar que se trataba de ellos. Lois había sido golpeada con un martillo y apuñalada, falleciendo debido a las heridas. De John, por otro lado, no se pudo determinar la causa de su fallecimiento. El hallazgo impactó a los vecinos, que a pesar de tener sus dudas, en el fondo realmente creían que Lois y John se habían ido a vivir a la playa. Uno de los vecinos, el señor Sargent, recalcó que si bien la desaparición de la pareja le había llamado la atención, jamás sospechó que Virginia los hubiera asesinado. La veían como una persona muy agradable, divertida e irreverente. Tenía un oscuro sentido del humor, por lo que no solía tomarla en serio. Debbie Pollard, dueña de una florería, dijo que Virginia la visitaba a menudo y que la hostigaba con comida y regalos. Si bien pensaba que la joven era rara, nunca imaginó que sería capaz de asesinar a alguien, mucho menos a sus padres. Realmente no podía creer cómo había vivido durante tanto tiempo, con los cuerpos en su casa. Los agentes se encontraban igual de anonadados que los vecinos, y aún debían escuchar todos y cada uno de los detalles del escabroso parricidio. Según la propia Virginia, planeó los asesinatos durante 3 meses de 2019, acumulando una gran cantidad de medicamentos recetados. En mayo de ese mismo año, compró un cuchillo y herramientas para triturar y separar tabletas. Primero utilizó a John como conejillo de indias, mezclando los medicamentos triturados en bebidas alcohólicas, como vino tinto y brandy. Pronto supo que sería sencillo asesinar a su padre, envenenándolo, pero como Lois era abstemia, la situación con ella debía ser diferente. El 17 de junio de 2019, Virginia preparó un cóctel de medicamentos recetados, que luego les dio a sus padres. John recibió una dosis lo suficientemente fuerte como para terminar con él. A la mañana siguiente, Virginia despertó y vio que su plan había rendido frutos.
John estaba sin vida. En ese instante, comenzó a temer que su madre descubriera lo ocurrido y llamara a la policía. Tenía que actuar rápido. Se puso unos guantes de jardinería, agarró un cuchillo de cocina y un martillo. Luego subió las escaleras en dirección al dormitorio, aunque realmente no tenía un plan concreto. Una vez allí, encontró a su madre recostada en la cama, escuchando la radio con los auriculares puestos. Según sus propias palabras, la observó y pensó que parecía realmente muy inocente. Sin que Lois advirtiera nada, Virginia entró y salió de la habitación en 4 ocasiones. Incluso llegó a levantar el martillo hasta 4 veces, pero no pudo tener el coraje. No decidía si realmente quería asesinarla. Finalmente se armó de valor y le propinó un golpe a su madre, pero este no le quitó la vida. Lois se dio la vuelta y le preguntó con incredulidad qué estaba haciendo. La propia Virginia describió el momento del crimen ante los investigadores diciendo que cuando la golpeaba era como si alguien tocara mal un xilófono desentonado. Durante 20 segundos, Virginia volvió a dudar si cometer o no el crimen. Pensó en que el martillo no iba a funcionar, porque no quería que su madre sufriera. Necesitaba asesinarla rápido. Salió de la habitación, se quitó uno de los guantes de jardinería, tomó el cuchillo y procedió a apuñalar a Lois hasta en 8 ocasiones. Terminado el macabro acto, Virginia le tomó la mano a su madre hasta que ella dejó de moverse. Una vez que falleció, le besó la mano y le pidió disculpas. En ese entonces cayó en la cuenta de lo que había hecho y decidió caminar un rato por la casa de manera errática. Más tarde, acudió a su médico de cabecera, quejándose de un corte en el dedo, que según ella se había hecho cortando verduras, aunque en realidad se había lastimado en el ataque a su madre. Después se dirigió a Chelmsford para comprar guantes de plástico y sacos para dormir con la tarjeta de crédito de su padre. Luego regresó a casa y construyó aquel mausoleo improvisado, compuesto por bloques de hormigón y sacos de dormir en el estudio de la planta baja de su padre. Acto seguido, ocultó el cuerpo de su madre en un armario del piso superior, envolviéndolo en el otro saco de dormir. Los agentes no podían creer lo que oían, pero aún tenían muchas preguntas. No entendían cómo Virginia había podido fingir que sus padres seguían vivos durante casi 4 años, y la investigación arrojaría datos escalofriantes. El 18 de junio de 2019, tan solo unas horas después de asesinar a su madre, Virginia le envió un mensaje a una de sus hermanas, haciéndose pasar por Lois. Le dijo que ella y John habían salido de viaje y que se quedarían al menos una semana. Luego le envió otro texto, en el que le deseaba las buenas noches. Al día siguiente, se hizo pasar por Lois para obtener una nueva tarjeta de crédito y un PIN, que luego utilizó para comprar ropa y joyas. Los siguientes años, Virginia continuó viviendo en la casa de sus padres, con sus cuerpos completamente escondidos. Continuó con el mismo modus operandi previo al asesinato, malgastando las pensiones de los difuntos, vendiendo activos de la propiedad y recabando deudas a sus nombres. Entre el 1 de junio de 2018 y el 14 de septiembre de 2023, Virginia se benefició de poco más de 59,000 libras de la pensión estatal de sus padres y de 76,000 libras de la pensión de maestro de John. Durante esas mismas fechas, gastó 21,193 libras en sitios de apuestas online. Extrañamente, no compró artículos caros, de lujo o extravagantes, lo que demostraba su adicción a los juegos para obtener dinero. En total, llegó a gastar de forma fraudulenta casi 150,000 libras. Para mantener las apariencias y engañar a los allegados de sus padres, se hacía pasar por ellos en mensajes e incluso imitaba sus voces durante llamadas telefónicas. Utilizó un total de 10 teléfonos móviles y varias tarjetas SIM, anotando rigurosamente para qué se utilizaba cada número. Cuando alguien preguntaba por la ausencia de John y Lois en reuniones o citas, la mujer ofrecía excusas, como supuestos viajes o problemas de salud. A sus hermanas les enviaba tarjetas de cumpleaños y cheques regalo en nombre de sus padres. Así logró engañar a sus familiares, amigos y autoridades durante casi 4 años. El 18 de septiembre de 2023,
Virginia fue acusada de 2 cargos de asesinato. La jueza Samantha Lee le ordenó permanecer en prisión preventiva hasta la siguiente audiencia. Al día siguiente, Virginia compareció en el Tribunal de la Corona de Basildon a través de un enlace de video desde la prisión de Peterborough, donde la jueza fijó una audiencia de declaración de culpabilidad para el 1 de diciembre. El 10 de octubre, la forense de Essex, Michelle Brown, abrió una investigación sobre el caso de Johnny Lois, que se aplazó en espera del resultado de la investigación policial. En la audiencia se dijo que Lois había fallecido por heridas de arma blanca en el pecho, mientras que la causa del deceso de John seguía como pendiente de una mayor investigación. El 1 de diciembre, Virginia compareció en el Tribunal de la Corona de Chelmsford, nuevamente a través de un enlace de video desde la prisión. A pesar de que había confesado los crímenes cuando la policía allanó su casa, en esa ocasión prefirió no declararse culpable. Su defensa argumentó que necesitaba más tiempo para preparar los informes de los testigos expertos. El juez Christopher Morgan fijó el 5 de febrero de 2024 como fecha de la siguiente audiencia, con una fecha límite del 1 de febrero para que la defensa preparara sus informes. Los familiares de los Macaulay, que tuvieron que recibir ayuda de agentes especializados, dijeron en un comunicado difundido por la policía que estaban profundamente conmocionados por los fallecimientos y pidieron privacidad. El 4 de julio de 2024, Virginia se declaró culpable de 2 cargos de asesinato en su audiencia previa al juicio en el Tribunal de la Corona de Chelmsford. De esta forma el juicio podría comenzar. El 11 de octubre de 2024 se llevó a cabo la primera audiencia, presidida por el juez Johnson, con Lucy Wilding Casey actuando en representación de la acusación y Christine Agnew Casey actuando en representación de la defensa. Durante aquel mismo día, Lisa Wilding Casey, fiscal del caso, detalló que los asesinatos fueron el resultado de meses de planificación. Reveló que Virginia administró una dosis letal de medicamentos a su padre y que apuñaló a su madre hasta ultimarla. 2 días después de los asesinatos, Virginia hizo un pedido a B&Q de 40 bloques de construcción, cemento y arena afilada. Posteriormente, ordenó varios artículos más, incluida cinta adhesiva y una escalera de mano. Luego construyó una tumba improvisada para su padre en un cuarto de la planta baja y ocultó el cuerpo de su madre en un armario. Durante los siguientes 4 años, la acusada se hizo pasar por sus padres para no levantar sospechas y poder continuar despilfarrando dinero en su nombre. La cuarentena provocada por la emergencia sanitaria, llevada a cabo entre 2020 y 2021, le sirvió de telón para justificar la ausencia de sus padres. El hecho de que fueran adultos de riesgo contribuyó a que sus allegados creyeran que estaban en su casa protegiéndose del virus, sin sospechar que habían sido cruelmente asesinados. Virginia se sentó en el banquillo de los acusados, vestida con un top morado de manga larga y pantalones negros. Se mostró impecable, excepto cuando la fiscal relató parte de su confesión a la policía, en la que detallaba el asesinato de su madre. En ese instante, la acusada comenzó a sollozar. El detective superintendente Rob Corby, de la policía de Essex, dijo que su reacción por lo demás serena en el tribunal era típica de una asesina, considerada y meticulosa. Expresó que a lo largo de las investigaciones habían logrado dilucidar los enormes niveles de engaño, traición y fraude en los que participó. Virginia mintió sobre casi todos los aspectos de su vida, manteniendo una farsa para engañar a todos sus allegados y aprovechándose claramente de la buena voluntad de sus padres. Kirby también describió a la acusada como una manipuladora inteligente y hábil que decidió ultimar a sus padres cruelmente y sin pensar en ellos ni en aquellos que continuaban sufriendo como resultado de su pérdida. En su defensa, Virginia afirmó que su padre la maltrataba y que su madre padecía severos problemas mentales. Ambos progenitores la habrían golpeado constantemente desde que era una niña. Supuestamente, la situación había escalado al punto en que los servicios sociales habían tenido que intervenir. Sin embargo, las hermanas de la acusada brindaron un testimonio completamente diferente. Las 4 afirmaron que Lois y John eran padres y abuelos cariñosos y atentos, cuyo único objetivo por el que vivían era que sus hijos estuvieran seguros y fueran felices. Jamás habían experimentado ninguna agresión de su parte. Todas coincidían en que Virginia
había continuado viviendo con ellos para hacerse cargo de sus finanzas. El profesor Nigel Blackwood, psiquiatra que evaluó a McCulloch, dijo que la falta de empatía emocional, junto con la naturaleza insensible de las agresiones mortales, representaba una prueba de la experiencia afectiva deficiente que se encuentra más típicamente en las personalidades psicopáticas. También sugirió que la acusada podría tener rasgos del espectro autista. Virginia afirmó que los meses posteriores al asesinato se volvió completamente paranoica, soñaba a menudo con sus padres y comenzó a autolesionarse, pero aunque se sentía culpable, justificó su derroche financiero, diciendo que ninguna de sus hermanas la había ayudado a cuidar a sus padres y que ella merecía cobrar las pensiones. En su defensa, Christine Agnew Casey dijo al tribunal que la rápida admisión de culpabilidad de Virginia fue una medida para evitar sufrimiento a la familia. También indicó que su cliente padecía un trastorno de personalidad, autismo y depresión, que la dejaban sintiéndose atrapada. Esto no era una justificación, sino que, según la abogada, de alguna manera explicaba sus acciones. Por último, la defensa indicó que Virginia aceptaría la sentencia que se le impusiera y que sabía que debía ser castigada. No quería infligir más dolor a sus hermanas. Reconoció que las había lastimado y dañado hasta el punto que nunca se recuperarían. Finalmente, el juez dictaminó que las condiciones de salud mental de Virginia no reducían sustancialmente su culpabilidad y había cometido asesinatos con fines de lucro después de un prolongado abuso económico a sus padres. El mismo día que comenzó el juicio, Virginia fue sentenciada a cadena perpetua con un periodo mínimo de 36 años antes de ser considerada para libertad condicional. Al leer el fallo, el juez señaló que la sentenciada no asesinó a sus padres en una situación de último recurso, sino motivada por la inminente exposición de sus irregularidades financieras. Quería librarse a toda costa de sus deudas y que sus padres no se enteraran del fraude con tarjetas de crédito que había cometido en nombre de ellos. También subrayó que las acciones de Virginia constituyeron una grave infracción de la confianza que debería existir entre padres e hijos. Destacó la ausencia de cualquier afecto genuino en la relación entre la acusada y sus padres, señalando el abuso económico y emocional prolongado que ejerció sobre ellos. Por último, el juez indicó que decidió no imponer una pena de cadena perpetua por sus admisiones inmediatas a la policía y sus declaraciones de culpabilidad cuando fue procesada por primera vez. Virginia no mostró emoción alguna al escuchar su sentencia, ni las palabras del juez. Permaneció impasible, al igual que los 4 años posteriores a los asesinatos de sus padres. En un comunicado tras la sentencia, la familia de los McCulloch expresó su gratitud hacia la policía y las instancias legales por su trabajo en la búsqueda de justicia, destacando la devastación que sentían por la pérdida violenta de sus seres queridos. Todos estuvieron de acuerdo en que John era un hombre trabajador y dedicado, y en que Lois era una mujer amable y cariñosa. Las hermanas de Virginia tampoco la perdonarán por sus terribles actos. Poco después del juicio, las McCulloch le escribieron una carta a la asesina, donde expresaron su profunda incredulidad y odio hacia ella. Relataron que la maldad y la naturaleza vengativa de sus acciones habían sacudido a la familia hasta lo más profundo. Afirmaron haber quedado devastadas y desamparadas, y de verse obligadas a soportar una pesadilla viviente por el resto de sus vidas. El caso no solo ha horrorizado a su familia, sino también a toda Inglaterra, sembrando la pregunta de hasta dónde puede llegar una persona con tal de obtener dinero. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por acompañarme en esta nueva transmisión. Recuerden que pueden seguirme en redes sociales. Actualmente me encuentro en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y también en Spotify. Si el caso de hoy te pareció interesante e informativo, te pido me regales un like o un comentario sobre la transmisión de esta noche. Me despido de ustedes, no sin antes agradecerles su compañía, y recuerden, si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.